rogamos, Señor, que sea tu palabra como espada de dos filos. La escritura, Señor, sea la respuesta a mi vida, a tantos interrogantes, preguntas, dudas, desafíos, aflicciones, tristezas, desesperanzas, momentos de angustia y de oscuridad. Señor, rogamos que tu doctrina, tu pensamiento, tu carácter, Señor, tu corazón, sea el mensaje de esta mañana y sea puesto en nuestro corazón y reforzado y sellado a través del Espíritu Santo, el Consolador, el cual dice la Escritura, que os enseñará y os hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Señor, que así sea esta mañana, el Espíritu Santo nos dé ese don de iluminación, de discernimiento, de poder entender lo profundo que hay en tu pensamiento. Pensamiento que no es como el de nosotros, pero aspiramos, Señor, a tener la mente de Cristo, la estatura del varón perfecto. Y la obra, Señor, que has comenzado, la perfeccionarás el día que te veamos, Señor, cara a cara. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Lo pienso en Jesús. Amén y amén. Muy bien, para todos esta mañana, bienvenidos. Algunos están nuevos con nosotros y, bueno, no tienen una Biblia a la mano. Y yo sí les voy a animar que después de este mensaje sé que van a salir y van a comprar su Biblia en el Centro de Literatura Online. Ya los están vendiendo. Usted se mete por la página y va a comprar su Biblia, porque hoy vamos a demostrar la gran necesidad de la Escritura, de la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia es la respuesta para mi vida, para su vida y para mi vida. Ahora, ¿cuál es el tema actualmente del mundo? Que dentro de todas estas circunstancias de la vida, llámese no solo la pandemia, que es la frase de moda, sino todos los desafíos de la vida, hemos buscado respuestas en el hombre. Y buscamos respuestas en la ciencia, en la filosofía, en la psicología moderna, en la cultura, en la academia, y siempre encontramos que todas estas respuestas son muy temporales, efímeras, débiles, inconsistentes y muchas de ellas llenas de errores. Ahora buscamos y ahora de moda está todos los libros de autosuperación, de actitud positiva, y creo que ustedes han escuchado una palabra nueva que se llama inteligencia emocional. Ayer hablábamos con mi hijo de ese tema, surgió por alguna circunstancia que estábamos hablando, y yo le dije a mi hijo, mira, la inteligencia emocional está en Josué 1:8. Eso ya está dado por la palabra de Dios. Por eso le voy a mostrar que la Escritura es la respuesta para su vida en todos los detalles emocionales, espirituales y físicos. La Biblia, como dice la Escritura, es una espada de dos filos que penetra y hace su trabajo eficaz y discierne los pensamientos y rompe y penetra, limpia, organiza, corrige, es útil en todas nuestras áreas. Josué 1:8 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es inteligencia emocional. Es tomar la decisión más inteligente de su vida, que es tener a Cristo en su vida, tener a Dios en su vida y hacerlo parte de su vida para que todo el proceso de su vida, de su carácter, de sus emociones, de su familia, de su vida laboral, esté basada en esa inteligencia espiritual llamada Jesucristo. Es la forma más inteligente de vivir la vida. Diríamos la palabra más sabia. La palabra inteligente lo usa más el mundo secular. Cambiemos por la palabra sabia. La forma más sabia de vivir esta vida es, mira que te mando que te esfuerces, inteligencia emocional o sabiduría, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. Es todo eso le dice el Señor a Josué y nos lo dice a nosotros esta mañana. Por eso la Escritura es tan maravillosa. La Escritura en esta mañana le voy a demostrar cómo la palabra de Dios aplica a nuestra vida diaria, cómo en cierta, no voy a tocar todo, sería imposible, pero voy a tocar 4 áreas de nuestra vida en la cual la Biblia tiene una respuesta. Si usted lee la Biblia, va a encontrar respuesta en esas 4 áreas básicas. Ahora, hablemos un poquito de la Biblia. Para los que son nuevos, la Biblia es una recopilación de libros
está compuesto por libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, la palabra testamento significa alianza o pacto, por eso se llama Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, el antiguo pacto con Dios e Israel, y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto en su sangre, Jesucristo. Entonces está conformada por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, lo que forma 66 libros. La Biblia, la primera Biblia o la primera recopilación que conocemos de la Biblia fue hecha más o menos en el siglo III antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron reunidos por Ptolomeo II, allí en Alejandría, en Egipto, y los concentra allí en esa biblioteca maravillosa y sale la escritura de todo el Antiguo Testamento que llamamos la Septuaginta. Y ahí, a partir de ese momento, en el año 3 antes de Cristo, comienza la Biblia a crearse en forma escritural, inspirada por Dios, plenamente por Dios, y comienza su recorrido, y de tal forma que ya la Biblia es escrita más o menos sobre 1000 años, y durante esos 1000 años más o menos son 40 autores que escriben la Biblia, y la Biblia se escribe entre el año 900 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Entonces, mire, la Biblia, su conformación ha sido perfecta y controlada por Dios. Y un dato curioso, en el año 1452, Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta, ¿saben cuál fue el primer libro que imprimió? Adivinen. La Biblia. Entonces la Biblia ha sido protagonista en la historia de la humanidad y ha sido protagonista en la vida de la humanidad y debe ser protagonista en su vida y vida. No es un libro simplemente muerto, no es letra escrita por hombre, sino es plasmado la mente y el corazón de Dios en la escritura. Es la palabra de Dios. De tal manera que se escribe de esa manera, y esto es un poquito recuento para quienes van a estar con nosotros esta mañana y son nuevos, unidos, entiendan qué es el libro que tenemos en nuestras manos, qué es lo que vamos a estudiar. No es un libro cualquiera, es inspirado por Dios plenariamente, completamente, y es un libro inerrante, es un libro inequívoco, vivo, útil, eficaz, suficiente, glorioso, divino, precioso, lleno de vida, fuente inagotable de vida eterna, roca eterna. Esa es la Biblia que usted tiene esta mañana en sus manos, la Biblia que yo tengo en mis manos, de tal manera que encontramos en la palabra de Dios esto que es maravilloso. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál es el tema principal? Jesucristo. Si usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, en todo el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová y todo lo que el Señor Jesucristo es, está ahí plasmado. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, el arca. El arca simboliza a Jesucristo, Él es el arca de la salvación, y todo aquel que acude en Él y entra en Él y vive en Él, tendrá seguridad para no morir. Dice que la brea era expiación, cubría para que no entrara el juicio de Dios, eso era la brea, ese es Jesucristo, su sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal es Jesucristo. No es ni Abraham, ni es Noé, ni es Pablo, ni es Pedro, nadie, es la persona de Cristo. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de la Biblia? Yo lo voy a decir de forma resumida. El plan es la comunicación de Dios al hombre, el plan de salvación. Es la comunicación de Dios al hombre, el plan de salvación, el camino a recorrer en la vida. Y no solamente le da el plan de salvación, sino cómo vivir esa salvación. Hay una gran diferencia en ser salvo y cómo vivir salvo. La salvación se manifiesta por obras, ¿sí sabía? Santiago tenía digamos, dialecto un poco confuso. Demuéstrame tus obras por salvación y la salvación por obra. Y Santiago nos lleva como a un léxico un poco confuso, pero realmente el que es salvo actúa, hace, lo muestra, lo vive. De tal manera que la Biblia tiene ese plan, comunicar el plan de Dios para salvación del hombre. Entonces, muy interesante todo lo que tiene la Biblia para nosotros. La primera Biblia, en traducción de español, que quiero que ustedes sepan, fue hecha en el año 1569 y lo hace Casiodoro de Reina allí, y yo tengo aquí mi de estudio, después les digo por qué es importante. Esta tiene en su parte inicial, tiene antigua versión de Casiodoro de Reina 1569 y revisada por Cipriano de Valera. Por eso estas Biblias se llaman Reina Valera. Reina Valera. Esa revisión fue en el 1602
y luego vienen otras revisiones en 1800, 1900 y 1960. ¿Por qué es tan importante ese dato? Porque es reconocido, y usted puede meterse a Google y a todos los historiadores, hombres historiadores ateos y historiadores cristianos y teólogos, todos coinciden que la traducción más fiel al español, del griego al español, es esta Reina Valera. Por eso nosotros usamos nuestra Biblia Reina Valera. La Reina Valera es considerada una joya de la literatura, ¿sí sabían? Una joya de la literatura. Es una joya literaria por su contenido tan fiel, primero, y segundo, su lenguaje poético y literario tan exquisito, muy apegado al griego, muy apegado al hebreo, pero más al griego en su traducción completa. De tal manera que vemos cómo Dios ha guardado y ha mantenido su palabra y ha permitido que hombres, 40 hombres inspirados por Dios, al cual Dios les sopló esa inspiración y puso en su estilo literario de estos hombres, puso su pensamiento, no el pensamiento de ellos, sino su estilo literario, nada más. De tal manera que esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Un dato curioso, la Biblia ha sido traducida en 450 lenguas o idiomas, ¿lo sabía? Y tiene más de 2000 traducciones parciales. Es el libro más traducido en el mundo, es el libro más leído en el mundo, es el libro más leído en el mundo, pero es el libro más ignorado en el mundo. Muchos lo pueden leer, pero simplemente lo leen como una joya literaria, no como fuente inagotable de vida eterna. Por eso la Biblia es la respuesta para mi vida. La Biblia hace parte de reflejar mi carácter y ver cuál es mi caminar en la vida. Muy bien, entrando en materia entonces, después de esta pequeña introducción, algunos dirán, y una pregunta que siempre nos gusta trabajar como en el espadeo bíblico, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Alguien lo sabe? ¿Ah? Juan 11:35, sí, creo que esa es la respuesta. ¿Jesús lloró? Bueno, yo creo que no. Vayan a Deuteronomio 5:17. Pastor, usted nos cambió la... Bueno, entramos en unas... Son cosas curiosas, pero muy interesantes porque la Biblia está llena de cosas extraordinarias, maravillosas, exquisitas, insondables. Cada vez que usted lea la Biblia, será una persona diferente. Le cambiará su carácter y su vida. Dice Deuteronomio 5:17, no matarás, ¿cierto? Y Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Para usted, su curiosidad, ¿cuántas letras tiene no matarás? 9. ¿Y Jesús lloró? 10. ¿Cuál es la más corta? Deuteronomio 5:17. Ah, los corché. Bueno, diría pastor, ¿y eso cómo se descubre? Leyéndola, escudriñándola, investigándola, amándola, cuidándola, atesorándola, teniéndola cerca de nuestras vidas. Hermanos, en este tiempo de aislamiento, de pandemia, de necesidades, necesitamos una respuesta palpable en nuestras vidas. Se llama la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Nada más necesitamos nosotros. No tenga más libros a la mano y con todo el respeto y el cariño que usted me merece esta mañana, su libro que debe reposar en su mesa de noche, el cual le debe inspirar, animar, reconfortar, cuidar y guiar en esta vida, se llama la Escritura, la palabra de Dios. Y lo digo con todo respeto, al lado de la Biblia no ponga libros de autosuperación, yo encontré la respuesta en mí, siga buscando la respuesta en usted, encontré la respuesta en la naturaleza, abrace un árbol y encontrará paz. Por favor, no encuentre eso, no ponga esos libros al lado de la Biblia. La Biblia es insuperable en palabras de sabiduría, porque es viva. Las otras son letras muertas, son experiencias humanas. Entonces, de tal manera que su Biblia repose allí. Muy bien, vamos a empezar esta mañana. Dirá alguien, pastor, ¿este era el mensaje? Sí, pero la pequeña introducción que tenemos del mensaje. Pero es un contexto para el cual usted me puede entender que lo que vamos a estudiar esta mañana, la Biblia es un libro supremamente hermoso, importante, es parte de nuestras vidas, es como respirar. Si usted no lee su Biblia es como si le faltara oxígeno e hiciera una hipoxia y su cerebro entrara en casi una noche y no pudiera pensar ni razonar. Su corazón es igual. Si su Biblia no entra en su corazón y no hace parte de su vida no se oxigenará espiritualmente, será muerta, será sin fruto, será de carencia de resultados. Entonces, esa es la Biblia. Vamos a ver
¿Qué decía el salmista de la palabra de Dios? En esta introducción, el salmista, vayan conmigo, por favor, a Salmo 119. El Salmo 119, que ustedes lo conocen perfectamente, versículos 103, 104 y 105. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué expresión más hermosa, qué poema, qué joya literaria tenemos en nuestras manos. Y el salmista, que era rico en léxico y en palabras de poema, como lo escribió en los Salmos, y lo vemos allí, escribe que la palabra de Dios es dulce como la miel. La palabra de Dios, dice el salmista, que es suficiente para él, que no la cambia por nada. Es tan agradable, es tan relajante, es tan exquisita, que es suficiente. No necesita nada más. Entonces, de esta manera tenemos. Oh, algo se entró por ahí. Uy, ¿qué se entró por ahí? Familia Cárdenas. ¿Algo se entró? Qué pena. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Bueno, ¿me escuchan? Qué pena. Estamos conectados porque se entró algo aquí en mi pantalla. Pastor, ahí no escuchamos. Solo que se entró algo ahí. Víctor, compartieron pantalla. Ok, Víctor, ¿será que podemos neutralizar para... Ok, perfecto. Muy bien, qué pena. Muy bien, retomamos. Entonces, mire cómo el salmista describe la Biblia de esa forma tan extraordinaria. Pregunto, ¿la Biblia es eso para usted? ¿Es esa miel, esa dulzura en su vida? ¿Usted la atesora y encuentra esa forma relajante, exquisita? Que así sea. Mire la segunda parte. Ahora, vayamos al versículo 4. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El salmista dice, yo he logrado obtener de la Biblia inteligencia. Óigalo, inteligencia emocional. Si ven la palabra sabiduría, pero me gusta más usar la palabra sabiduría porque inteligencia la usamos mucho en secular. Pero fíjense cómo él dice, ¿dónde usted quiere la inteligencia? En la palabra de Dios. Y cuando hablamos de inteligencia y conocimiento y sabiduría, Dios dice eso. Da inteligencia, sabiduría y sabiduría, inteligencia, es decir, sabiduría para vivir e inteligencia para desarrollar dones y talentos. Dios da esa capacidad extraordinaria. Y mira el versículo 105. ¿Qué es la Biblia para el salmista? Dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué declara aquí el salmista? Que es la iluminación para andar sin tropiezos. Es la iluminación para andar sin tropiezos. La única manera de andar en la oscuridad es con luz, para no tropezarse. La única manera de andar perfectamente en la oscuridad es con la luz. Y el salmista dice, esta es una iluminación para andar sin tropezarme, sin caer, sin resbalar. Entonces, mira cómo el salmista toma la escritura y la pone en una posición de exquisitez, dulce, miel, relajante, exquisita. Maravilloso, es una luz que me permite caminar, es la que me da la inteligencia y la sabiduría para tomar grandes decisiones en mi vida personal y familiar, a través de la iglesia, a través de mi vida laboral y económica, todo. De tal manera que el salmista lo dice de esa manera. Ahora, ¿qué nos dice Pablo también de la escritura? Todos lo conocemos. Vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Ya el salmista hace una expresión poética exquisita de comparación de la escritura. Pero Pablo va más allá. Pablo en 2 de Timoteo, y mucho lo conocemos, Pablo va ya a un tema mucho más en el terreno. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, sí, capítulo 3, perdón, versículo 16. Entonces, Pablo ya nos lleva a otro terreno. El salmista nos pone en una forma poética maravillosa, diciendo lo que tenemos es una delicia, lo que tenemos es una luz preciosa. Pero Pablo nos dice, bueno, muy bien, esa luz, esa exquisitez, vamos a llevarla a la práctica, vamos a ponerla en el terreno, vamos a usar palabras mucho menos poéticas y más, diríamos, dramáticas. Y mire para qué dice Pablo, dice, toda la escritura, toda, porque toda es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, plena, completa, no es una inspiración progresiva, como algunos andan por ahí diciendo, o que se está completando, no, en absoluto.
completa, plenaria, inspirada por Dios y nadie más sino por Dios. De tal manera que es útil. Y Pablo comienza a decir, ¿para qué? Es útil absolutamente en toda situación de nuestras vidas. Pastor, ¿cómo hago para resolver un problema laboral? Aquí está en su Biblia. Un problema con mis hijos, está en la Biblia. Con mi esposo, mi esposa, mis vecinos, está en la Biblia. La Biblia es útil y es el que nos genera inteligencia y sabiduría. Ahora, dice Pablo que esto es útil. ¿Cómo podemos aplicar confiadamente esa palabra de Pablo en mi vida? ¿Cómo puedo llevarla al terreno real? Porque el pastor dice que es útil para enseñar, luego dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, muy bien, pastor, eso suena muy religioso, muy dogmático o muy teológico. Sí, es cierto, diría usted, pero bueno, eso para mí, enseñar, corregir, redarguir, como que es muy teológico, pero realmente la Biblia es algo que yo puedo aplicar en mi vida diaria. Pues sí. Vamos a ver estos 5 espacios donde la Biblia es una herramienta maravillosa y un instrumento de Dios en nuestras vidas. Por eso la Biblia es la respuesta para mi vida. Vamos a ver la primera. Cuando usted tenga miedo de hablar de Cristo, lea la Biblia. Primero, cuando usted tenga miedo de hablar, lea la Biblia. Pastor, yo tengo un problema para hablar. Soy las expresiones y tengo una gran dificultad para hablar, no tengo un gran léxico, no tengo un gran vocabulario, no me puedo expresar bien, tengo mucha timidez. Y entonces eso me ha limitado mucho a comunicarme con mi familia, a mis amigos, y realmente no puedo ser un buen testigo de Cristo. Entonces, cuando usted tenga dificultad para hablar, cuando tenga miedo para hablar, lea la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Vaya a Éxodo, hay una historia que nos va a animar y nos va a desafiar en Éxodo. Y ustedes ya saben de quién vamos a hablar, de Moisés. En Éxodo capítulo 4 sucede una escena bien interesante. Vayan conmigo ahí. En Éxodo capítulo 3, versículo 10, Dios llama a Moisés y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En el capítulo 3, versículo 10, es llamado Moisés a un servicio. Pero en el capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés, la respuesta de Moisés, ¿cuál fue? Habla y torpe en lengua. Entonces Moisés se sentía incapaz, no era un buen orador. Dice, tengo un problema de comunicación, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces, la respuesta es bien interesante. Dios lo llama a liberar un pueblo. Necesitaba un hombre poderoso en palabra. Tendría que hablar entre hombres de su época, diríamos muy inteligentes, como eran los asesores de Faraón y el mismo Faraón. Recuerden que la primera civilización del mundo que avanzó en las matemáticas, en la ciencia y en la medicina fueron los egipcios. Tenían gran conocimiento, no eran hombres ignorantes, no eran hombres que realmente estuviesen fuera del contexto de la geopolítica del mundo en ese momento. Entonces, Moisés sabía y se había criado allí y sabía que le tocaba hablar de cara a cara con estos hombres y llegar a persuadirlos de la gran necesidad de liberar un pueblo que estaba en la esclavitud. Eso me hace acordar que nosotros tenemos una responsabilidad. Tanta gente, tantos familiares están hoy esclavos del pecado y tenemos la necesidad de hablar y abrir nuestra boca para sacarlos de la esclavitud del pecado. Estamos llamados a liberar a la gente de esa servidumbre y llamados a ser testigos del Señor. Hechos 1:8 nos indica, y recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis ¿qué? Testigos. Un testigo es el que habla. El testigo no es el que simplemente dice soy un testigo. Los testigos tienen que hablar o si no sería un testigo. Entonces, en este momento, si usted tiene temor de hablar, lea la Biblia. Lea la Biblia. Y en la Biblia hay una respuesta que el Señor trae en este momento. Dios promete darnos palabras que necesitamos para hablar a otros. Vayan conmigo a Jeremías 1:9. Miren lo que sucede ahí con Jeremías. Es algo bien lindo. Jeremías.
libro del Antiguo Testamento. Mire que toda la Biblia es útil. En Jeremías dice, capítulo 1, ok, Jeremías 1, hay una conversación muy linda entre Dios y Jeremías el profeta. Y ustedes todos me dirán, uy, todos los profetas eran hombres poderosos, eran hombres que valientes, estaban dispuestos, Señor, heme aquí, envíame a mí. No, todos ellos tenían miedo de hablar. Muy interesante. Eran cobardes, miedosos. Ay, yo no sé hablar con toda la gente. Y la Biblia es la respuesta a ese problema en su vida. Pastor, me cuesta hablar de Cristo. Me cuesta hablar a mi esposo, a mis hijos. Mis hermanos, fuimos llamados a sacarlos de servidumbre. Fuimos llamados a ser testigos. No cantaleta, que es diferente, sino hablar de Cristo y de su amor y su misericordia cada día, cada mañana, al despertar. Podemos ver amor y transmitirlos a nuestras familias. Tenemos ese deber ser. Si usted dice, pastor, yo tengo miedo, tengo ese temor de hablar, lea la Biblia y la Biblia lo va a empoderar y le dará poder para hablar de una forma extraordinaria. Mire lo que le dice Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 9. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Él no era un niño. Jeremías, estamos hablando de un hombre mayor de 45 años en este instante, promedio. Y dice, ay, Señor, si me dice, no sé hablar, otra vez el temor de hablar, tengo miedo de hablar. Fíjense que Jeremías, Moisés y muchos, el propio Elías, muchos tuvieron miedo de hablar. Y luego dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y mire la palabra, el versículo 9 es clave. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Extraordinario. Pastor, tengo miedo de hablar. Dios pondrá las palabras de Dios en su boca de una sola manera. Si usted lee la Biblia. Si usted no lee la Escritura, no podrá entender la mente de Cristo, su corazón y su mensaje. No podrá decirles a otros de lo maravilloso que es amar a Cristo, seguir a Cristo, sufrir por Cristo, tener aflicciones en Cristo, ser parte del proceso de un discípulo. No entenderá qué es, ni es a sí mismo, tome su cruz y sígame. No lo entenderá nunca, a menos que usted se sumerja en la palabra de Dios y Dios pondrá sus palabras en su boca. Extraordinario, ¿cierto? Pero volvamos a Moisés, Éxodo 4, ¿qué sucede? Igual pasó. No, esto no es nuevo en nosotros. Éxodo capítulo 4, vayan ahí. Entonces la respuesta del Señor al temor de Moisés. Mira con Jeremías cómo actuó. Le tocó la boca, le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar por medio de ti, pero déjate usar. Y deja abrir tu boca. Si tú no abres, nada que hacer. Pero soy un niño, Señor. No vengas con disculpas. Tienes la edad suficiente, el carácter suficiente, el entrenamiento suficiente. Es hora de hablar. Tengo miedo. No temas. Yo pondré mis palabras en tu boca. Pero mira la respuesta que le da Moisés, muy similar. Vayan al capítulo 4, versículo 11. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Buena pregunta. ¿Quién la formó? ¿Quién nos hizo esa conexión maravillosa entre mente y nuestra lengua? Es muy interesante el proceso del pensamiento, cómo logramos estar de esa manera conectados. Dice, ¿quién le dio esa conexión neurológica? ¿Quién permite que el proceso que hay mental allá en su CPU cerebral permita ser transmitida a través de un lenguaje expresivo y comprensible? Pues yo. Y Dios creó de esa manera. Y dice, entonces la respuesta es la siguiente. ¿O quién hizo al mudo, o al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Versículo 12, que es la clave. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Te enseñaré lo que... Eso que tenemos nosotros cuando tenemos miedo de hablar de Cristo
Ese proceso es un entrenamiento del Señor. ¿Cómo lo hace? Así como lo hizo con Jeremías y Moisés, lo tiene que hacer con nosotros. Mire, me llama mucho la atención porque ahí está la parte clave del versículo 12. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Cómo nos enseña Dios lo que debemos hablar? ¿Cómo me enseña a mí cómo debo aconsejar a mis hijos? ¿Cómo consolar a mi esposa? ¿Cómo animar a mi esposo? ¿Cómo amar a mi hermano? ¿Cómo ser un buen trabajador y fiel en la obra que el Señor ha puesto en mis manos? La única manera es que usted se sumerja en la palabra de Dios y la lea. Y al leerla perderá el miedo de hablar y habrá un carácter de Cristo en su vida. Y Él podrá poner sus palabras en su boca porque Él enseñará a través de la Escritura. Maravilloso. En Juan 14, 26, si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo iba a partir, le dice a sus apóstoles, os enviaré un consolador. Vayan allí, porque es muy importante. Juan 14, 26. Unirlo con lo que estamos hablando de Moisés y Jeremías. En Juan 14, 26, dice lo siguiente, miren. ¿Para qué vino el consolador? Estoy en Lucas, un poco perdido. Juan 14, 26. Más el consolador. ¿Cuál es el trabajo del consolador? El Espíritu Santo, que es Cristo en mí, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero solo hay una manera de que el Espíritu Santo pueda enseñar y hacernos recordar solamente si usted ha estudiado la palabra de Dios. Yo no puedo recordar algo que no he leído o que no he aprendido o que no he memorizado. La única manera de poder que el Espíritu Santo haga ese trabajo es que usted se sumerja en la palabra de Dios y la lea y pierda ese miedo de hablar. Y dice que Él nos enseñará y nos dará y nos recordará todo lo que el Señor nos dijo. Pastor, yo tengo mucho miedo de hablar. Lea la Biblia. Permita que Dios use su boca. Mire que esa área de la palabra, de la vida de nosotros como creyentes, es muy compleja. Hemos perdido grandes oportunidades de presentar el plan de salvación. Hemos perdido oportunidades de animar, de exhortar, de edificar, de ayudar, de extender la mano de misericordia, porque no estamos como Moisés y Jeremías. Soy un niño. Soy malo para hablar, pastor. ¿Por qué no lo dice usted que usted sí es el pastor o el maestro de escuela dominical? No, somos llamados como Moisés y como Jeremías, a un trabajo de lidiar de servidumbre del pecado a este mundo, a nuestras familias, a nuestro núcleo que nos rodea, a nuestros amigos. Hay una gran necesidad de ser testigos. Pierda el miedo. Lea la palabra de Dios, que es dulce como la miel y es lámpara a sus pies. ¡Qué maravilla! Veamos el segundo, por favor, esta mañana. El segundo. Lea la Biblia cuando se sienta débil. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido debilidad? Hemos perdido las fuerzas para vivir. Hemos perdido la esperanza. Nos hemos sentido abrumados y hemos sido quebrados en nuestro espíritu y emociones y físicamente, muchos de nosotros. Esta semana, hace 2 semanas, me sentí muy abrumado. De verdad que me sentía muy débil, porque alrededor mío trabajan más o menos 12 personas que son muy directas conmigo. De las 12 personas, hay 8 con COVID. Ya están en casa, separadas, pero me sentía tan abrumado. Señor, de los 12, y yo estoy ahí, 8 ya están en casa. Y uno se siente débil y como abrumado por esas circunstancias. ¿Y qué hay que hacer? ¿Dónde hay que buscar ánimo? Que ponga un buen música, un buen video. No. Hay que buscar el refugio. Es la palabra de Dios cuando me siento débil y abrumado. Y he sido quebrantado y me he quebrado físicamente y emocionalmente. ¿Cómo lo logramos? Vayan a Isaías. Vayan a Isaías 40. En Isaías 40 encontramos la respuesta a sus debilidades. Pastor, yo he estado muchas veces muy débil, muy acongojado. He perdido las fuerzas de vivir. Como que he querido tirar la toalla, como que ya mi matrimonio, mis hijos, ya como que no quiero más este trabajo, esta situación. Hermanos, lea la Biblia cuando se sienta débil. Lea la Biblia cuando se sienta débil.
y encontrará nuevas fuerzas. Mira lo que dice Isaías 40, del 28 al 31. No nos ha oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces ese Dios incansable que hace parte de su carácter, y dice que Él no se cansa, no desfallece. Mira lo que dice el versículo 29. Él da de lo que Él es, Él da. Él da, ¿qué? Esfuerzo alcanzado. Pastor, no puedo más. Esto es terrible. Estoy con usted. Yo tampoco a veces no puedo más. Abrumado por las circunstancias, abrumado por el dolor. 2 semanas atrás me mandaron un WhatsApp de uno de mis excompañeros en mi anterior trabajo, un hombre que conocí, él era cirujano maxilofacial, excelente, era instructor de la universidad, un hombre, trabajaba muy bien su parte quirúrgica. Y con dolor, cuando me manda uno de mis excompañeros, me dice, Mauricio, te mando aquí para unirnos a las honras fúnebres de nuestro amigo y compañero. Murió de COVID. Y yo decía, Dios, terrible, todo esto abruma, todo esto quebranta. ¿Dónde encontraré fuerzas para reanimarme y seguir la carrera que tengo por delante, para pelear la buena batalla? Pues solo no puedo. Es imposible salir y rescatar de nosotros esos ímpetus y esas nuevas fuerzas. ¿Quién nos la da? El incansable, el que nunca desfallece. Dios, en su amado Hijo Jesucristo, nos llena de fuerza. Mira lo que dice, Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Ninguna. Es muy difícil levantarse cuando uno está a 0% en energía. Muy difícil, muy complicado. Cuando uno no tiene de dónde asirse para levantarse, lea la Biblia. Lea la Biblia, porque el que no desfallece le dará fuerzas. Lo que más le gusta es que no solo me la da, sino me las multiplica. Y me encanta tener fuerzas y valor en mi vida para seguir jalando la vida de mi familia, la vida de la iglesia, la vida en la sociedad en que Dios me ha puesto, en mi ciudad, en el lugar, en la localidad allí de Kennedy donde trabajo, para lograr hacer una diferencia en los momentos de debilidad, decir, soy fuerte en Cristo y todo lo puedo en Él. Esa es la diferencia. Mira lo que dice el versículo 31, 30, los muchachos se fatigan. Voy a hacer un paréntesis, ahora bien, fatigados todo el tiempo. Esta cuarentena sí que los volvió más perezosos. Por ahí uno los veo bien mechudos, parecen de los años 60, todos hippies, ¿no? Ahí el pelo hasta acá. Pastores, que estamos en cuarentena y no nos podemos ir a peluquearnos. Bueno, está bien, los disculpo, pero apenas tengan el tiempito, un poquito de tijera es muy importante. Cierro paréntesis. Los muchachos se fatigan, ay, se levantan cansados, ay, qué pereza. Y muy interesante que habla de los muchachos, ¿no? Se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen porque su debilidad emocional y su carácter todavía no maduro no los lleva a entender que esta vida es de lucha, de esfuerzo, de valentía, de echados para adelante, como decimos aquí en Colombia, de hacer las cosas con entereza, forjarnos. ¿En nosotros? No, en Cristo, en su amor indecible y en su fuerza y en su valor, en su ejemplo de cruz. El Señor cuando fue a la cruz fue porque tenía un esfuerzo sobrehumano y un amor sobredivino y sobrenatural por nosotros. Él sí fue un ejemplo de esto. Entonces, dice Isaías que cuando usted esté débil, busque al Señor. Las cargas de la vida nos abruman, pero el amor de Cristo nos vivifica, nos levanta. Y los problemas no nos deben tomar por sorpresa. El Señor no nos toma por sorpresa. Mira el Salmo 73, 23. Vayan conmigo. Salmo 73, 23. Si usted tiene su Biblia y lo subraya, ojalá que tenga un esfero esta mañana. Estos versículos son de mucho ánimo para nuestras vidas. Salmo 73, 23. Miren lo que dice. Salmo 73, 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. ¡Qué ánimo! Cuando está débil,
¿cierto? ¿Han escuchado esa frase? Pastor, ¿quién me da una manito en esta debilidad? Pues ahí está la respuesta. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Es Dios que nos da esa manito. Es Dios que nos levanta de esa forma maravillosa. Y si siguen leyendo el versículo del capítulo, mire, versículo 25, versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Usted puede desfallecer ante la enfermedad, las emociones, le abruma la parte laboral, económica, su familia, la incertidumbre. Pastor, moriremos, pasaremos a la eternidad, nos levantaremos. ¿Qué pasará? Pues su corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí está la respuesta. Si usted no lee este salmo, nunca encontrará esta respuesta. Cuando usted se hace débil, lea su Biblia y encontrará respuestas maravillosas como este salmo. Salmo 46.1, mire, lo voy a poner a espadear esta mañana y vamos a ir de un lado a otro. Salmo 46.1, mire lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las tribulaciones. Él es. Si usted no lee su Biblia, nunca encontrará estas maravillosas promesas y presencias del Señor en su vida. Mire lo que dice el Salmo 27.1, váyase un poquito más hacia atrás. Si usted no conoce su Biblia, no lee su Biblia y no tiene una Biblia, será muy difícil. Mire lo que dice el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Es en la vida de Jesucristo que encontramos que nuestras debilidades se vuelven fortalezas. Que cuando desfallecemos, el que nunca desfallece nos da fuerza y nos levanta y nos las multiplica. Siempre hemos dicho que cuando pasamos de los 50, dicen muchos de nosotros, ya comenzamos a bajar. Bueno, yo no quiero bajar, yo quiero seguir subiendo. Y creo que estoy en la época de mi vida en que la experiencia de la vida, pero sobre ella, la experiencia en la palabra de Dios y el amor que Cristo ha puesto en mí es la época más importante de mi vida para hablar de Cristo. Para enfrentar estos derroteros y poder enseñarle a los jóvenes y a los niños de nuestra iglesia la gran necesidad de seguir a Jesucristo. Hermanos, los que estamos después de los 50 no estamos bajando, estamos subiendo. Y tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado? 80. Maravilloso, ¿cierto? Lo que me llama la atención es que Dios nunca ha desechado a los mayores de 50. ¡Qué bendición! Amén por eso. El Señor los tiene presentes y nos tiene un trabajo maravilloso y de una gran responsabilidad. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Salmo 92. Este salmo se lo voy a dedicar especialmente a la familia Alegría, César y a todos su componente, todos que están pasando por un momento difícil. Pastor, estamos débiles. Pues este salmo me encanta y yo lo tengo como uno de mis salmos favoritos, el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sí ven? ¿Vamos para de bajada? No, vamos subiendo. Vamos como el búfalo, con mayor ahínco, con mayor fuerza. Y dice, y seré ungido con aceite fresco. Usted no encontrará estas maravillas de Dios en su vida, a menos que no lea su Biblia. Cuando se sienta débil, lea su Biblia y usted será como el búfalo. Tendrá nuevas fuerzas y el Señor las multiplicará. Pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. No lo sé, Dios lo sabe. Pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo. Descanse en él y él hará. Filipenses 4:13 dice Pablo, trayéndolo al Nuevo Testamento como parte de nuestra vida, como vida familiar de iglesia. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi ahínco, no es mi inteligencia, no es mi conocimiento, no es mi experiencia.
aporta, simplemente es un terreno llano donde Dios hace crecer y demostrar su poder y su fuerza en mí. Y Él toca mi boca y pone su palabra en mis labios y me levanta y me da fuerza al cansado, al débil, y me dice, vamos adelante, esto hay que seguir peleando la batalla, hay que correr esta carrera. Esta mañana escuchaba con las damas un ratico, cuando las damas estaban hablando del fruto del Espíritu, y Carolina decía algo que yo estaba aquí pasando, y yo siempre pongo cuidado a mis maestros. Me decía ella, muchos están corriendo esta carrera como de paseo, unos van caminando, otros van trotando, y muchos están tomando el tema como muy ligero. Pues esto es de correr, hermanos, esto es de fuerza y valor. ¿Dónde lo encontramos? En la Escritura. La Biblia responde a todas mis necesidades. La Biblia es la respuesta para mi vida. Veamos otro, el tercero. Pastor, cuando yo estoy lleno de temor, ¿qué debo hacer? Cuando tengo lleno de temores y angustias, desasosiegos, estrés, lo que llamamos ahora el estrés, que es la nueva enfermedad del siglo XXI, el estrés, la ansiedad, la depresión, una serie de trastornos emocionales muy complejos. Hago una salvedad. Hay ciertos trastornos emocionales que sí son debidos a daños en nuestros neurotransmisores neurológicos y a la conexión de nuestras neuronas. Eso es el 10%. ¿Me escuchó? Ese es el 10%. El 90% tiene que ver con problemas de orden emocional en relación al contexto donde vivo y cómo me relaciono con otros. Muchos de los trastornos emocionales están dados por el temor. Pastor, yo tengo miedo de morir, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo del trabajo, tengo miedo. Y el miedo se apodera de ellos. Y no hay cosa o mayor victoria para el enemigo que tener personas llenas de miedo. Y no hay mayor victoria para el enemigo que tener a un creyente lleno de temores. Porque el temor te paraliza espiritualmente, te vuelve es un paralizante y no te deja mover. Muchos cuando tienen temor no pueden ni hablar. Su debilidad les consume y el temor les abruma. Entonces, cuando sabemos que el 90% de estos temas emocionales son debidos al temor, a la angustia, ¿qué debemos hacer, pastor? Busquemos un buen psiquiatra, con todo el respeto de mis colegas. No. Un buen psicólogo. No. Cuando sé que el problema es que surge